Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Romanos 8. Romanos 8, versos del 5 al 8. Dice así la palabra del Señor: Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En nuestro estudio anterior vimos que Pablo inicia el capítulo 8 de Romanos con una declaración maravillosa. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vimos que los cristianos han sido liberados de la ley del pecado y de la muerte por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y vimos también que el cristiano ahora vive en obediencia motivado por la gratitud. En los versículos que hemos leído, Pablo presenta un contraste entre la mente del cristiano y la mente del incrédulo. Esto es muy importante porque nosotros somos aquello que pensamos. Nuestros pensamientos siempre producen frutos en nuestras vidas, sean estos buenos o malos. Los buenos pensamientos producen buenos frutos, los malos pensamientos producen malos frutos. John Stott señala que el secreto de la vida santa está en la mente. Y claramente es lo que Pablo nos presenta aquí. El apóstol está interesado en el contenido de nuestros pensamientos, pues lo que pensamos importa. Pablo tiene en mente dos tipos distintos de personas en estos versículos: las que tienen una mentalidad terrenal y las que tienen una mentalidad espiritual. ¿Sabes qué tipo de persona eres? ¿Eres una persona con mentalidad mundana, mentalidad terrenal, o eres una persona que tiene una mentalidad espiritual? Las promesas del Evangelio son para aquellos que tienen una mente espiritual. En este texto hay por lo menos tres cosas que Pablo señala aquí. En primer lugar, vemos dos tipos diferentes de personas. ¿Cómo podemos saber qué tipo de personas somos? Pablo responde: porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. En otras palabras, o tus pensamientos están atados a la tierra o están enfocados en Dios. Los hombres naturales piensan en las cosas terrenales. Los hombres espirituales piensan en las cosas del Espíritu. Si bien el término carne puede referirse al cuerpo físico muchas veces en la Biblia, Pablo parece estar contrastándolo aquí con el Espíritu Santo. En otras palabras, el que está en la carne no tiene el Espíritu Santo. El que está en la carne no ha sido regenerado y por lo tanto todavía está unido a Adán. A pesar de sus mejores esfuerzos y a pesar de sus pensamientos más sublimes, nunca podrá deshacerse de su naturaleza. Sus pensamientos permanecen ligados a la tierra. Los que están en la carne son ciegos e insensibles a la belleza del reino de Dios. Pablo escribe en 1 Corintios 2:14: pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. Esta ceguera espiritual la pueden tener incluso aquellos que se dedican a la religión, que dedican su tiempo a la religión. Jesús enseñó que sin el nuevo nacimiento, sin la regeneración, no podemos ver el reino de Dios. A menos que hayamos nacido de lo alto, dice Jesús, somos incapaces de reconocer las realidades espirituales. El encuentro de Jesús con Nicodemo ilustra esto de manera muy clara. Jesús le dice que la falta de comprensión de las cosas espirituales es una marca de aquellos que no han nacido de arriba. Nicodemo entonces responde diciendo: no entiendo. Él dice:
¿Cómo puede suceder esto? Nicodemo pudo haber sido un gran maestro de la Biblia, pero sin el Espíritu, su comprensión de las Escrituras permanecía terrenal. En cambio, Pablo señala, los que son guiados por el Espíritu andan en el Espíritu. Los que han nacido de nuevo tienen un nuevo principio establecido en su naturaleza, principio que los inclina hacia Dios. Pero este texto también nos habla de dos tipos diferentes de finalidades. Dos tipos diferentes de finalidades. Los que tienen sus mentes atadas a la tierra experimentan una especie de muerte. Pablo dice en el verso 6, porque la intención de la carne es muerte. Fuimos creados para cosas más grandes que satisfacer los deseos del cuerpo o de la mente sin Cristo. Solo Jesús proporciona completa satisfacción, plenitud e integración, lo que él llamó vida en abundancia. Esta vida en abundancia está en oposición a la muerte espiritual. La ceguera espiritual no significa que los no cristianos no puedan alcanzar un conocimiento profundo sobre la realidad o, en ocasiones, vislumbrar lo trascendente. Tampoco significa que no puedan hacer obras que ante los ojos de los demás hombres puedan parecer loables o dignas de imitación. Hay muchos hombres que piensan las cosas de la carne, es decir, que son terrenales, que han realizado acciones que han provocado la admiración de las personas. Sin embargo, por muy buenas que sean esas obras ante los ojos humanos, no satisfacen a Dios. La mente incrédula también puede elevarse a las alturas y tocar algo de lo trascendente en la poesía, la música, el arte o la ciencia. Pero estos son destellos débiles de algo que se encuentra más allá de este mundo. Pablo dice en Romanos 1 que el eterno poder y deidad de Dios se deja ver. Pero, ¿qué sucede? El hombre natural, el hombre terrenal, el hombre sin el Espíritu, pasa sus días negando lo que sabe, pues, como dice Pablo también, con injusticia detienen la verdad. Los que son gobernados por la carne pertenecen a Satanás. Él rige y obra en ellos. Son enemigos de la salvación. Aquellos que siguen la corrupción innata como guía caen en las garras del diablo, quien los lleva por el camino del pecado más rápidamente de lo que ellos piensan. Una implacable energía anti-Dios está trabajando en las mentes de los incrédulos, distrayendo, engañando y arrastrando cada pensamiento hacia la muerte. En cambio, dice Pablo, la intención del Espíritu es vida y paz. Tener a Cristo es tener el Espíritu, porque Cristo habita en nosotros por el Espíritu. Pensar en las cosas del Espíritu es pensar en las cosas de Cristo. Conocer a Cristo de esta manera es, como dice Pablo en el verso 6, vida y paz. Los que están bajo la bendita guía del Espíritu Santo de Dios y obedecen los preceptos de la nueva naturaleza, están bajo el pacto de gracia, donde su sincera obediencia será aceptada y sus pecados son perdonados. Pablo en Gálatas 5:18 dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Es cierto que los cristianos todavía están bajo la ley, pero esta vez como regla de vida. No están bajo la maldición y el rigor de la ley. La ley, en su rigor, declara la muerte a todo pecador, pero los que no están bajo la ley son capacitados para hacer lo que exige la ley por el poder del Espíritu, por lo que gozan de vida y paz. Vemos entonces que el texto nos presenta dos diferentes personas, dos diferentes finalidades y también el texto nos presenta dos diferentes afectos. A partir de nuestra mente realizamos tres operaciones fundamentales. Pensamos, hablamos y actuamos. Aquello que amamos gobierna nuestro pensar, hablar y actuar.
Ya sea que amemos las cosas de la carne o del espíritu, la vida y el vigor de nuestros afectos se revelan en nuestro pensar, hablar y actuar. Los pensamientos de las personas siempre revelarán lo que hay en su corazón. Para saber lo que somos, debemos considerar qué principio vive, crece y se multiplica en nosotros. Y también qué es lo que disminuye. ¿El interés de la carne o el interés del espíritu? Porque estos dos son contrarios y el uno destruye al otro. El amor al mundo y a la carne nos aleja de Dios. Primera de Juan 2:15 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por otro lado, el ocuparnos de las cosas del Espíritu debilita nuestro amor al mundo y a los placeres de la carne. Pablo en Filipenses 3, 19 y 20 dice, su Dios es su estómago, su gloria se halla en su vergüenza y piensan solamente en lo terrenal. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Él contrasta a aquellos que piensan en lo mundano, que se deleitan en lo mundano, que se gozan en lo mundano, con aquellos que piensan en lo celestial, que su ciudadanía está en los cielos. Ahora, ¿cómo puedo saber si estoy amando las cosas del Espíritu? Bueno, aquí hay algunas preguntas que te pueden ayudar. Cuando vivo conforme al Espíritu, Cristo me dice, niégate a ti mismo. Si respondo, la abnegación es para los débiles, no estamos conforme al Espíritu. No estamos viviendo conforme al Espíritu. Cuando vivo conforme al Espíritu, Cristo me dice, soporta las aflicciones, serán para tu beneficio. Si respondo, eso no es justo, merezco algo mejor, no estoy viviendo conforme al Espíritu. Cuando vivo conforme al Espíritu, Cristo me dice, quiero que me des la gloria en todo. Si respondo, Señor, esta vez me toca a mí, no estoy viviendo conforme al Espíritu. La forma en que mantenemos la vida conforme al Espíritu es la misma en que la descubrimos por primera vez. Solo cuando la gracia de Dios es asombrosa, cuando volvemos a Cristo y a la cruz, donde se nos demostró el amor de Dios por nosotros por primera vez, entonces la gracia vuelve a tener su poder en nosotros. No optes por la vida según la carne. No vuelvas a la mente carnal. Regresa al lugar donde comenzaste el viaje de la vida en el Espíritu. Recibe la gracia. Pon tus ojos en Jesús y llena tu corazón de asombro, alabanza y adoración por la maravillosa gracia de Dios.